Ya llega en LT3 AM680. Flavia Padín y los mejores profesionales hacen Carpeta Médica. Ahora tu opinión tiene un lugar. LT3 AM680. Volvamos a escucharnos. Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3 AM680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Arrancamos Carpeta Médica. Se encontrarán con un espacio diferente, un horario diferente, porque a partir de hoy sábado les queremos dar un ratito más para que duerman, un ratito más para que escuchen el programa anterior en la camita y ya se vayan levantando con nosotros. Carpeta Médica a partir de ahora a las 9 de la mañana, de 9 a 10 por AM680, por LT3, como todos los días. El programa, como todos los sábados, perdón, el programa que te hace bien, el programa en el cual intentamos llevarle servicio a la sociedad a través de la difusión de temáticas médicas y de salud. Hoy el tema que nos convoca es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tenemos invitados muy especiales, los vamos a presentar ahora y después vamos a estar conversando con ellos. El doctor Santiago Galiquio, neurólogo infantil del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, entre tantas otras instituciones de la ciudad. Viviana Salomón, psicopedagoga, presidente del Colegio de Psicopedagogos. Y la licenciada Karina Cabo, licenciada en Ciencias de la Educación, hablando un poco de todas las temáticas que tienen que ver justamente con el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Empezamos Carpeta Médica con este tema y les vamos a pedir que se pongan un poco en esa piel que nunca deberíamos abandonar, que es la de los chicos, que es la de poder pensar como niños, y que escuchen este cuento infantil con el que decidimos arrancar este programa de hoy con este tema, porque tiene que ver con este trastorno y tiene que ver también con parte de su solución. Pincho es un erizo que vive con sus papás en una madriguera del bosque. Allí viven muchos animales tranquilamente, pero Pincho anda siempre metido en líos. A nuestro amiguito le cuesta mucho controlar sus púas y por eso ha decidido llevarla a su aire y tirarlas cuando quiere. A menudo se distrae y pincha sin querer a los demás, molestando a mayores y pequeños. Por eso ya nadie quiere jugar con él. Este verano los papás de Pincho han pensado que debe hacer un esfuerzo para ser amigos y han decidido enviarlo a un campamento. Al llegar, todos tienen que montar sus tiendas de campaña. Pincho quiere ayudar y participar en todos los grupos. Toma varias herramientas, va de un sitio a otro, empieza con una tienda y la deja sin terminar. Y es que quiere hacer todo a la vez. Al final, como vato atolondrado, pincha con sus púas a dos de las tiendas, provocando el enfado de sus compañeros. Los monitoreos que se realizan ya han advertido que debe estar más tranquilo, mantener las púas bajas y peinarse hacia atrás. Por la tarde todos juntos juegan al fútbol hasta que Pincho va a dar un cabezazo y con sus púas pincha la pelota y se termina el partido. Todos intentan advertir a Pincho que tiene que tener más cuidado, pero él se enoja y no les hace caso. No entiende por qué él tiene que controlarse si los demás hacen lo que quieren. A la mañana siguiente el campamento entero va a bañarse al río. Los monitores han traído una colchoneta inflable para que todos puedan compartir. Pincho quiere ser el primero y sin esperar su turno salta encima de la colchoneta que al momento empieza a desinflarse. Pincho otra vez está metido en un lío. Al final nuestro amiguito se queda sin amigos. Ya nadie quiere jugar con él porque tienen miedo de que les haga daño o estropee los juguetes. Pincho se aleja triste y solo hasta que se le acerca una jirafa. Esta le explica que cada animal tiene unas características que deben conocer y emplear bien. Para las jirafas es el cuello, para las aves es el pico. Las púas de Pincho pueden serle de gran utilidad, pero debe aprender a utilizarlas correctamente. Siempre antes de usarlas tiene que pararse, pensar si son necesarias y por último, actuar como es debido.
Aunque le resulta difícil, Pincho está decidido a ser más cuidadoso. En ocasiones aún saca sus púas, pero poco a poco, con esfuerzo, se va acostumbrando a plegarlas hacia atrás y a prestar atención a las puntas afiladas que pueden hacer daño a los demás. Él no quiere quedarse sin amigos. Es más aburrido jugar solo. Uno de los últimos días, los monitores deciden llevar al campamento de excursión. Todos se han dividido en grupos y saben que no deben separarse del resto. Sin embargo, el conejo y el monito deciden ir a investigar por su cuenta. Pincho los sigue de lejos. Saben que no deben ir a ningún sitio sin los demás, pero no quieren dejar solos a sus compañeros ni perderse la aventura. De repente, un enorme rugido se oye en el bosque. Los dos animalitos se echan a correr y se esconden en un agujero, seguidos por Pincho. Hay un león cerca y si los encuentra, podría meter la zarpa en el hueco y hacerles daño. Pincho piensa y se da cuenta de que este es el momento para utilizar sus púas. Se coloca en el agujero y la saca hacia afuera, impidiendo que el león los alcance. Cuando el león se marcha, sus compañeros se abrazan a Pincho agradecidos. A nuestro amiguito le ha costado aprender a controlar sus púas, pero finalmente lo ha conseguido. Y ahora todos en el campamento admiran su valor. Decidimos empezar con este cuento para hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque justamente a través de los cuentos es como los niños pueden comprender muchas situaciones de una manera mucho mejor y a veces a los adultos nos pasa algo similar. Vamos a comenzar con Viviana Salomone, que estaba escuchando atentamente el cuento, la veía asintiendo. Y bueno, tiene que ver con una descripción muy básica, muy a nivel infantil de lo que sería el comportamiento de un niño con este trastorno. Pero ¿qué es, Viviana, el TDAH? Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. En realidad es un cuento muy ejemplificador. Creo yo que realmente caracteriza actitudes y comportamientos de un niño que padece de este síndrome. El TDAH, según la nomenclatura dada por la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, es un trastorno de tipo neurobiológico cuyo diagnóstico debe ser diferencial, es complejo, es un diagnóstico de tipo clínico. Esto supone que en realidad al diagnóstico se arriba a partir del aporte de distintos especialistas. Es básica la presencia de un neuropediatra o de un neurólogo infantil. Como tenemos aquí en el piso al doctor Galiquio, que ahora lo vamos a estar consultando. Exacto. También la presencia de otros profesionales del área de la salud y la educación. Es un trastorno que supone estas dificultades que tienen estos niños en controlar su actividad, en inhibir una serie de impulsos, en focalizar su atención. Y esto, si uno lo traslada al ámbito áulico, nos da por resultado un rendimiento totalmente negativo, digamos. Por debajo de lo esperado. Por debajo de lo esperado, de acuerdo a su nivel, porque en general suelen ser niños con un nivel intelectual medio común, normal, digamos, ¿no? Pero trasladado al ámbito áulico, todas estas características de su modo de adaptarse a la realidad o de expresarse en ella, por supuesto que no coinciden con lo que es esperable. ¿Se conocen las causas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? En realidad hay múltiples hipótesis, pero la ciencia cada vez más tiene resultados empíricos evidentes, de que por eso dije que es un trastorno neurobiológico, ¿no? Creo que por ahí el doctor Santiago tendría más precisión en este aspecto. Bueno, lo introducimos entonces, lo incorporamos a la charla. El doctor Santiago Galiquio, muchas gracias también por su presencia. ¿Existen causas, digamos, uno puede basarse en algo como para prever que este trastorno se pueda dar en nuestros hijos? Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por haber venido. Sí, desde ya. Ampliando un poquito lo que decía Viviana, se sabe que es un trastorno que tiene una base biológica, que hay un déficit de fundamentalmente dos neurotransmisores, que son dopamina y noradrenalina, sobre todo en las áreas frontales del cerebro, más en del lado derecho que del lado izquierdo, del lóbulo frontal. Y se sabe que hay una determinación genética
hay alrededor de un 70% de estos niños que tienen papá o mamá con algún antecedente familiar con características similares. Que tal vez no hayan sido diagnosticados en su momento, Es que ¿no? la mayoría no fueron diagnosticados, porque yo voy a decir mi edad, tengo 47 años y yo tenía recordando un montón de compañeros que hoy tendrían Claro. trastornos por déficit de atención e hiperactividad y nunca fueron diagnosticados. Claro. Vamos a hablar después de la historia de lo que es el TDAH, porque pareciera ser una enfermedad nueva, aunque en realidad sea su diagnóstico nuevo, Tal ¿no? cual. Y para terminar de completar, y hay algunos casos que predisponen más. Los niños prematuros tienen mayor predisposición a un montón de patologías, pero también tienen mayor predisposición a trastornos por déficit de atención, como así también trastornos de aprendizaje. En un ratito vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a terminar de introducir el programa. La tenemos a la licenciada Karina Cabo, que la quiero saludar. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, ¿cómo estás? Ella es especialista en educación y bueno, como bien Viviana lo decía, la pata de la educación aquí es fundamental, porque si mal no lo tengo entendido, muchas veces inclusive la detección se da en la escuela, ¿no? Sí, sin dudas que la detección se da en la escuela, pero tenemos que tener muchos cuidados a no confundir el niño inquieto Claro. con el niño con algún problema neurológico, como es en este caso. Por eso me parece muy importante, porque en nuestra historia, en los últimos 10, 20 años, cuando se empezó a conocer este síndrome, aparecen los diagnósticos escolares, ¿no? La maestra... Claro. que le dice a la mamá, lleva a tu hijo a una psicopedagoga porque tiene este problema, porque es hiperkinético, cuando en realidad la maestra es quien puede detectarlo, preguntar a los padres si hay algunas características que ellos ven en su casa, Claro. y a partir de allí derivarlo a un neurólogo, y obviamente, como bien decía Viviana, es un tema que debe trabajarse interdisciplinariamente. Claro, no solamente desde un área. Vamos a seguir hasta las 10 hablando de este tema que tantos padres están pendientes de esta situación, tantos padres en este momento se están presentando, ¿tiene mi hijo este trastorno? Vamos a intentar ayudarlos y a llevarles un poco de luz. Para las consultas en vivos estamos en el 530 11 90, para los mensajes telefónicos los esperamos en el 5282 680, nos pueden escuchar a través de AM680 lt3.com.ar también, y estamos hasta las 10 haciendo carpeta médica. Hoy el tema que nos convoca es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con nuestros invitados especiales, el doctor Santiago Galiquio, la licenciada Karina Cabo y la psicopedagoga Viviana Salomone. Hacemos una breve pausita y volvemos con carpeta médica hasta las 10 de la mañana. Inicio espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros, el glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. El fin de semana también nos movemos con vos. Los domingos a las 8, Ercilio Yancerra hace Musicalísimo. Una clásica compañía con el mejor humor y la mejor música hasta las 10 de la mañana. De 10 a 13, Armando Cabrera y un gran equipo te informan todo lo que tenés que saber en Gente de la Región. Los domingos nos movemos con vos en LT3. LT3, AM680. Nos movemos con vos. El grupo UMIR, pioneros en vaporización prostática de plasma, te recomienda tu control prostático anual. www.grupoumir.com.ar, teléfono 448-7224. Con Spiruline cambia una vida en la balanza por una vida balanceada. Uní lo que sos con lo que podés ser gracias a los múltiples beneficios de Spiruline para lograr una vida equilibrada y saludable. Spiruline, 100% nutritivo, 100% origen natural, 100% vida. Spiruline suplementa dietas insuficientes. Consulta a su médico, farmacéutico o nutricionista. Por tu tranquilidad y la de tu familia, sumate a SIVA. Adhiriéndote al débito automático de tarjeta naranja, te bonificamos el 15% de descuento de tu cuota. Más beneficios y más servicios con SIVA y tarjeta naranja. Por supuesto.
Espacio publicitario. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padín. Nos movemos con vos. Movemos con vos. Seguimos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana con nuestros invitados especiales. Hoy estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a recordarles a todos los que se quieran comunicar que estamos con las consultas en vivo en el 530 11 90, los mensajes telefónicos a través del 52 82 680 y nos pueden escuchar a través de AM680 o por lt3.com.ar. Hablamos de este déficit y queremos saber en qué circunstancias se llega a la consulta al neurólogo infantil y cuál es el tratamiento que brinda este especialista, doctor Galiquio. Sí, en general los pacientes vienen por 3 caminos diferentes. Uno, como dijo Karina, derivados de la escuela. 2, muchas veces por iniciativa de los propios padres. Y la tercera, que sería la más interesante, que es derivado por el pediatra. Nosotros tratamos que esto sea evacuado inicialmente por el pediatra, que es el médico de cabecera del niño y de la familia. ¿Y qué es lo que tiene que ver el pediatra en particular? Porque es lo que nos decía Karina. Esta cuestión, yo tengo, por ejemplo, mi hija más chiquita es hiperactiva tremenda, no para un solo segundo. ¿Sería ese un tema de consulta por este trastorno? Digamos, ¿qué es lo que tiene que ver de especial el pediatra? Tiene que generar la hiperactividad, la movilidad, conductas desadaptativas en la mayoría de los ambientes donde el niño se desarrolla, en donde le genere dificultades adaptativas, tanto escolares como familiares. Y esto, como dijo Viviana, sin tener un déficit de aprendizaje, porque, bueno, pueden tener asociado, pero vamos a poner que estos chicos en general tienen la posibilidad de un buen rendimiento escolar. Frente a esa situación en donde no hay una adaptación y la intensidad y la frecuencia del síntoma tiene tal intensidad que genera desadaptación, es lo que tendría que llevar a la consulta de los padres hacia el pediatra, y el pediatra o manejarlo o hacer las derivaciones pertinentes. Viviana, en el gabinete psicopedagógico puede darse esta situación de que ustedes captan una sospecha de un caso y que después, llevado al especialista, llevado al neurólogo, esto realmente no sea así, ¿no? ¿Puede pasar? ¿O generalmente cuando ya se encuentran en esta situación ustedes ya detectan que es un trastorno del déficit de atención? A ver, depende de la edad del niño, depende de la situación familiar. O sea, hay cuestiones contextuales que también no debemos olvidar, creo yo, contextuales, ambientales, sociales y familiares, ¿no? Hablemos de la edad. ¿De qué edad en adelante estamos empezando a prestar atención a este trastorno? En realidad, un niño que es hiperactivo, realmente hiperactivo, desde lo neurobiológico, se manifiesta así desde que nace. Pero en actitudes, a ver, te explico. Cuando vos me decís, mi hijo es inquieto, es hiperactivo, no es lo mismo inquieto que hiperactivo. ¿Qué es para vos inquieto? Es un niño que se mueve constantemente. Bueno, pero nuestra sociedad actual es una sociedad compulsivamente estimulante, ¿no? Claro, demasiado estímulo. Los chicos tienen todos estímulos los ámbitos diferentes, sí. Ahora, cuando un niño se mueve en un movimiento desorganizado, como decía el doctor Santiago recién, se mueve caóticamente, sin un objetivo predispuesto, previo. No es lo mismo que un niño que se moviliza porque quiere hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? Según ciertos criterios diagnósticos dados por manuales estadísticos, como puede ser el DSM-4, el DSM-5 ahora, que es por el que generalmente se rige la gente que trabaja desde la clínica y aborda esta problemática desde una mirada neurobiológica. ¿Y esto qué tiene que ver con una serie de preguntas, con un cuestionario? Es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que da pautas de criterios diagnósticos. Bien. O sea, te especifica, bueno, ante esta situación, a ver, este niño, como decía Santiago recién, durante más de 6 meses, es decir, por un tiempo prolongado, en 3 ámbitos distintos, que puede ser la casa, la escuela, otro ámbito, se desenvuelve con este tipo de actitudes y conductas. Por ejemplo, desde la impulsividad, es un niño que no puede esperar su turno.
contesta antes de que se le pregunte, por ejemplo, o se presta a hacer cosas sin saber qué es lo que tiene que hacer. Desde la hiperactividad mueve constantemente su cuerpo, las manos, las piernas, caóticamente. Desde la falta de atención decíamos, bueno, es un niño que no puede focalizarse en algo, lo perturban cualquier elemento distractor. Por eso el aula es un elemento muy distractor en este momento. Bueno, porque no hay aulas. Me parece que como para tener en cuenta y no asustar a los papás, porque todos los que hemos tenido hijos, justamente eso. A los 3 o 4 años creemos que nuestro hijo es hiperkinético o que tiene un problema disatencional, pero hay que tener claro que muchas veces los chicos lo que no tienen son los límites. Entonces nosotros vemos que en casa o que en la escuela la maestra dice no respeta límites. Bueno, sí, es una de las características, pero bueno, hay que ver, ¿tiene límites? La maestra fue construyendo el límite con ese niño, sobre todo en el nivel inicial, en los primeros grados, porque cuando ingresan a primer grado y se encuentran con ese aula ya más rígida, el niño todavía no tiene la costumbre de sentarse, de escuchar. Entonces, diagnosticar y decir, tiene un problema o tiene un diagnóstico disatencional, bueno, tiene que ver, como bien decía Viviana y explicaba, tiene que ver con otra serie de síntomas que tenemos que ir tomando y no diagnosticar rápidamente, porque el diagnosticar rápidamente lleva a rotular y a decir desde la escuela, este niño es, en este caso, hiperkinético, pero se tiende a poner rótulos y es lo que tenemos que tratar de evitar. Bueno, y justamente con Karina Cabo pasamos ahora a la parte educacional, porque me parece fundamental a la hora del diagnóstico, como lo decía el doctor Galiquio, digamos, muchas veces viene desde allí. ¿Qué es lo que ve el docente, digamos, más allá de esta particularidad de todo, que casi todos los chicos hoy en día son muy inquietos? ¿Cuál es el detonante o qué es lo llamativo que ve como para terminar en el gabinete psicopedagógico o llamar a sus padres para que lo lleven a un especialista? Bien, primero hay que aclarar que en las escuelas públicas no hay gabinete psicopedagógico, sino solo en algunas escuelas privadas. Esto va en detrimento del niño porque no hay una primera consulta como para poder charlar con alguien que es especialista. En la escuela pública, entonces, ¿cómo se hace? En la escuela pública la maestra detecta algunas características, que es el niño que no respeta los límites, es el niño que no puede prestar atención un tiempo determinado, es aquel niño que no puede realizar una tarea, que no puede, que también lo vemos en casa cuando no puede realizar la tarea un tiempo determinado. Ahora, no quiere decir que el niño que no pueda terminar la tarea no tenga este síndrome. Por eso digo que es muy importante la visita al neurólogo, la visita a la psicopedagoga para que puedan diagnosticarlo. Porque si no lo confundimos y nos angustiamos los padres cuando un maestro nos dice tu hijo tiene tal o cual problema. Porque lo he visto, sobre todo también se da mucho en las escuelas privadas en los últimos 15 años, el diagnóstico de antemano, llévalo a una psicopedagoga porque tiene este problema. Cuando en realidad está muy bien que se lo derive, pero que vaya como una consulta, que el docente vio algo que tiene que ver con hiperquinesis o no, es decir, estos movimientos pueden o no acompañar el síndrome disatencional. Entonces, cuando la maestra ve que no puede prestar atención o que no puede seguir una tarea, que interrumpe la tarea discontinuamente y que no puede llevar la clase como todos los demás. Quiero llevar el tema acá a la cuestión polémica porque me he encontrado sobre este caso en particular de las opiniones, y ya lo vamos a hablar con el doctor Galiquio cuando es el tratamiento en sí, cuando llega la hora de la medicación, por ejemplo, ante ciertos casos. Pero muchas veces se habla de diagnósticos de comodidad por parte del ámbito docente. Y con Karina y con Viviana quiero hablar particularmente de este tema. Digo, muchas veces no nos podemos o no nos queremos o no tenemos el tiempo de hacernos cargo en casa de este chico que requiere atención, límites y un montón de cuestiones, y terminamos en este trastorno. ¿Esto sucede? Mira, yo creo personalmente, hablo, ¿cierto? Que en la familia, por la situación que vive actualmente, ¿no? Por la complejidad de la situación social actual, a veces ha perdido estas rutinas de en su casa establecer rutinas de tareas, cuándo se hacen las tareas en casa, cuándo son las horas de alimentación, qué tipo de alimentación ingiere este niño, tareas escolares, rutinas de... Es decir, rutinas que hacen a la organización familiar. Rutinas de sueño, sobre todo ahora con la tecnología, con el aparatito que siguen en la cama. Con los dispositivos, sí. Que siguen... Vos preguntabas antes, perdón, ¿cuándo el docente advierte? Un docente que tiene experiencia de trabajo, docente en el aula, advierte estas cuestiones no solamente porque el niño se mueve, porque esto se traslada al trabajo gráfico, en el cuaderno, en la carpeta, en la mochila. O sea, todo lo que el niño hace, lo hace como es su modo de manejarse. Caótico. Entonces es caótico. Vos abrís una mochila de un niñito así y ¿qué encontrás? Hojas salidas del lugar, mucho borroneo, desprolijidades, el resto de la merienda que quedó del día anterior.
mezclada con los útiles. Eso para un padre no puede pasar desapercibido. Pero a veces... Doctor, a ver, porque que usted quiere hablar hace rato de esto. Yo vuelvo un poquitito atrás a lo que decía Karina, porque esto, vuelvo a repetir, no es solo en la escuela, se tiene que dar en la mayoría de los ambientes donde el niño se desarrolla. La escuela, por supuesto, es el segundo hogar en la de marzo a diciembre de los niños, y si no será el club o algún deporte. O sea que esto es trascendental, porque si solo tiene la desadaptación en la escuela, y voy a hacer una comparación severa, y es un santo en casa, esto no es un chico que tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tiene una cuestión adaptativa a un ámbito que se adaptó muy bien a otro ámbito. Claro. La otra cuestión es que esto tiene que mantenerse en el tiempo, no es que empezó hace un mes y ahora diagnosticamos un trastorno, tiene que mantenerse y tiene la misma definición, habla de más de 6 a 9 meses de síntomas persistentes. Tiene que haber un monitoreo de esto. Tal cual, por eso digo que esto no es solo una cuestión de la maestra, es una cuestión de la maestra, de los padres, del profe de tenis, del profe de fútbol, etcétera, porque vuelvo de los abuelos, que muchas veces los cuidan en nuestra sociedad los niños, en donde en todos lados tiene la desadaptación. Y hay, a la vez, el otro factor que hace difícil o que embarra la cancha, que es el factor ambiental. ¿Qué preponderancia tiene sobre el caso? Altísimo, pero la cuestión está en que uno cuando ve un niño en la escuela en un primer grado no conoce a la familia, cómo viene constituida. Cuando viene un paciente a una consulta a un neurólogo, no conoce a la familia, cómo está constituida, cómo maneja ese niño. Y cómo viven y dónde. Por eso es tan importante la información de quien los conoce. Claro. Si no, estamos errando un diagnóstico y apresurándonos en demasía. Claro, no lo puede hacer el médico solamente, no solamente la psicopedagoga, sino sus padres, sus docentes, sus familiares más cercanos. La información de quienes los conocen, entonces es muy válida la información de la maestra de sala de 5, es muy válida la información del abuelo, es muy válida la información de alguien si hizo una colonia en el club, es muy válida la información del pediatra, aparte de la familia. Que es quien lo conoce. Doctor, y volviendo ya al TDAH diagnosticado, con un monitoreo pertinente de más de 6 meses, con toda esta información, ya hecho el diagnóstico. Comienza allí la polémica y después vamos a hablar en un apartado del programa sobre las desmistificaciones sobre este tema que está vinculado a la medicación. Sabemos que muchas veces estos temas se tratan con medicación, pero ¿cuándo es necesario y cuándo no? ¿Y cuándo se determina la medicación? Le quiero preguntar si también tiene que ver con la edad del paciente. No tiene que ver tanto con la edad. En general, el trastorno del desarrollo se diagnostica de los 5 años hacia adelante. Ahora, cuando uno pregunta los antecedentes, ese niño ya era inquieto desde chiquito, o desde el primer año, o desde el segundo, o del tercer año. Desde la panza. Generaba dificultades desde siempre. Claro. Ahora, uno a los 3 años tiene una sospecha diagnóstica, pero no se hace un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad a un niño de 2 años y medio o 3. Es imposible. Bueno, usted sabe que se han hecho. No, sí, seguro. Tengo que decir porque me lo han comentado. La cuestión está en que uno ahí tiene antecedentes. El papá consultará porque es un niño muy difícil de manejar conductualmente. Uno tendría que dar pautas claras de manejo y muchas veces derivar a una consulta con una psicóloga para que pueda orientar a la psicóloga para adultos, no para niños. No, para niños. Pero la idea es que la psicóloga de los niños pueda trabajar conductas, estrategias de la conducta, rutinas con esos padres para que empiecen a manejar la conducta de ese niño y no aparezca en años futuros un niño con TDAH. Bien. Eso es lo preventivo o lo previo. Lo quiero detener ahí porque entonces de alguna forma me está diciendo que se puede prevenir o se puede ayudar. Un montón podemos ayudar. Respecto a lo que vos decías, psicólogo para adultos, yo conozco un caso que también una mamá llevó al niño a la psicóloga porque era sumamente inquieto, porque a los 4 años contestaba mal. Cuando va a la psicóloga le dice, bueno, la cuestión está en el vínculo. La que tiene que venir es la mamá para poder trabajar ciertas cuestiones con el niño y a partir de ahí, obviamente, poder mejorar ese vínculo para que el niño reaccione de otra manera. Claro, lo que le decía doctora psicóloga para adultos es que en realidad es para niños, pero al que tiene que orientar y formar es a nosotros, los adultos. Yo siempre cargándole a los papás le digo, yo no sé si ustedes necesitan psicología. Lo que sí sé es que necesitan un psicólogo que los oriente para manejar a este niño. Después el resto será un problema de ustedes. El resto se tendrá que hacer cargo ustedes, que ya son mayores de 18. Eso es lo que uno trata de plantear. Cuando el niño se hace el diagnóstico, uno plantea, y esto lo planteamos en forma esquemática, lo que se llama un tratamiento multimodal.
¿Qué que sería? lo representamos como una mesa donde está el niño parado arriba y hay que sostenerlo. Bien. La mesa tiene 4 patas. Con 3 patas lo logramos sostener. La primera es la familia, que va a tener que cambiar muchas veces una forma de manejo en casa, con rutinas claras, precisas, horarios, un sistema de penitencias y estímulos, según el niño vaya respondiendo, siempre acompañado por una segunda pata, que son los terapeutas, que podrá ser una psicóloga, una psicopedagoga, una fonoaudióloga, según los déficits que tenga el niño, y una tercer pata que es la escuela, que es la tercer pata que tiene que trabajar esto. Esta es el andamiaje o el tratamiento natural del TDAH, y es lo que uno plantea de entrada en cualquier tipo de diagnóstico de estas características. Pero existe una cuarta pata, doctor. La cuarta pata se utiliza si las 3 primeras no logran compensar la situación en un tiempo prudencial, y en general le damos tiempo, que es la medicación. Claro, o sea, solamente en esa instancia debe llegar la Pero medicación. uno trata de no medicar inicialmente. Bien. Esto es una cuestión que en cada servicio, en cada país, tiene a veces distintas connotaciones. Hay sociedades mucho más tolerantes a esto, entonces la sintomatología es mucho más light, parecería. Claro. Hay otras sociedades mucho más rígidas en donde no toleran la movilidad, el déficit, o pretenden un rendimiento muy alto desde el punto de vista académico con la finalidad de que ese niño llegue a algún rendimiento X. Entonces van a estar pidiendo un tratamiento farmacológico mucho más temprano. urgente. Y sobre ese tema, porque vinculado a esta alta demanda, ahí se genera la polémica también, porque ¿qué es lo que le estamos pidiendo a los chicos? Que sean chicos o que sean qué, en realidad en el marco de la sociedad, y por eso a veces apurar no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Pero también le quería preguntar a los 3 en general, pero ya que estábamos con el doctor, el tema de la sociedad en la que vivimos. Hoy los chicos van a la escuela, hacen doble turno, después van a gimnasia, después van a inglés, después tienen dibujo, después hacen básquet, fútbol. Toda esta sobrecarga de horarios, ¿ayuda o no ayuda en este trastorno en particular? No ayuda. En teoría, y por sentido común, estos niños tendrían que ir a una escuela con pocos alumnos, con docentes preparadas para ayudarlos, con una exigencia promedio, ni alta ni baja, una exigencia promedio para que puedan ir pegándole, entre comillas, claro, y no frustrarse. poder, tal cual, y tendrían que tener actividades, por supuesto, deportivas para gastar energía, pero sin exageración. Todo en estos niños les genera una excitación, una ansiedad marcadísima, que los llevan a mayor movilidad y a mayor desadaptación. Claro, vos, Viviana, querías agregar algo Sí, sobre esto. yo escuchaba a Santiago, y justamente hay una cuestión que tiene que ver también con otra cosa, que es que son algunos de estos niños, por su gran nivel de hiperactividad, suelen ser temerarios. ¿En qué sentido? Asumen conductas que son peligrosas para ellos mismos o para los demás. De allí, cuando vos planteabas el tema de la medicación, yo creo que tampoco nosotros estamos de acuerdo en que un niño tiene que ser medicado sí o sí. En el caso en que lo requiera, y siempre haciendo esta evaluación de qué es más conveniente, ¿lo dejamos como está o le damos un apoyo, porque con este apoyo a través de la medicación puede hacer un rendimiento mejor que le va a elevar su autoestima? Porque no olvidemos que son niños con una autoestima baja, porque no logran cuestiones escolares, no logran réditos a partir de su producción en la escuela, por ejemplo. Esta cuestión de dejar de ser dejados de lado por sus compañeros, de no ser elegidos en los equipos. Exacto. Eso pasa con... Y sí, claro. ¿Por qué? Porque estos niños, digamos, tienen una actitud un poco molesta entre ellos mismos. Son molestos. Claro. Son molestos. Entonces, el sistema es cruel. Sí. O sea, naturalmente es cruel. Una escuela que lo obliga a sentarse y escuchar y mirar para adelante. Exacto. Sobre todo eso. O sea, lo estás condenando a portarse mal, porque si vos pretendés que esté media hora sentado sin moverse, estás condenándolo a portarse mal. Si vos pretendés que en la mesa coma 20 minutos sentado sin televisión, sin moverse, está condenando a ponerle una penitencia. Todo esto hay que aprenderlo. Y hay que adaptarlo. Tal cual. Adaptarlo a los chicos. En un ratito, después de esta nueva pausa, Karina, vamos a hablar de qué podemos hacer desde la escuela, con qué herramientas. Estamos en el 5282-680 para que nos dejen sus mensajes telefónicos, 530-1190 para que nos hagan sus consultas en vivo. Esto es Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Hoy el tema que nos convoca es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hasta las 10 de la mañana esperamos sus consultas. Vamos un segundito a la pausa y volvemos. Inicio espacio publicitario.
Con Spirulina cambia energía en falta por energía en alza. Uní lo que sos con lo que podés ser gracias a los múltiples beneficios de Spirulina para lograr una vida equilibrada y saludable. Spirulina, 100% nutritivo, 100% origen natural, 100% vida. Spirulina suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico, farmacéutico o nutricionista. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros, el glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usás, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La urología mini-invasiva en Rosario tiene un nombre: Grupo UMIR. www.grupoumir.com.ar. Teléfono 448-7224. Con Spirulina cambia energía en falta por energía en alza. Uní lo que sos con lo que podés ser gracias a los múltiples beneficios de Spirulina para lograr una vida equilibrada y saludable. Spirulina, 100% nutritivo, 100% origen natural, 100% vida. Spirulina suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico, farmacéutico o nutricionista. Prepárate. Porque hay fútbol. Porque hay fútbol. Y te vas a mover con nosotros. Torneo Final 2014. Doble transmisión y en duplex. En primer turno, Argentinos Newell's en vivo. Relata Walter Hugo. Comenta Marcelo Lamberti. Y además, en simultáneo, Rosario Central All Boys en vivo. Relata Ezequiel Casé. Comenta Claudio Giglioni. Argentinos Newell's y Rosario Central All Boys en doble transmisión y en duplex. Este sábado a las 16 en Estadio 3. Nos movemos con cada pelota. Nos movemos con vos. Con la fuerza y el ritmo de Estadio 3. En vivo. Fútbol en vivo por LT3. AM 680. Nos movemos al ritmo de tu pasión. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. LT3. AM 680. Nos quedan 20 minutos de programa, se está poniendo caliente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un temita, vaya si los hay, a todos los que somos padres y a los que no lo son, a prepararse, porque nunca sabemos, los hijos son cajas de sorpresas hermosas y tenemos que poder tomar el todo con estas particularidades. Y le queremos responder a Natalia, ahora una oyente que nos llamó a nuestros teléfonos 5282680 y ella en particular al 530-1190, contándonos su caso, que tiene un chico que está diagnosticado con TDAH e inclusive medicado, doctor Galí, que lo que ella está preguntando, y también está bueno hablar de esto porque hay muchas patologías asociadas al TDAH. En este caso a este nene le encontraron también que tiene dislexia.
¿Y qué es lo que puede hacer, digamos, con esta asociación? Alrededor de un 70% de los TDAH tienen trastornos de comorbilidad asociados. Esto quiere decir trastornos que agravan al TDAH. Los más frecuentes son el trastorno de ansiedad, el trastorno oposicionista desafiante, que básicamente es un niño que no respeta reglas ni conducta, lo que yo digo negro hace blanco, lo que le digo blanco hace negro de base, y el trastorno de aprendizaje. Dentro de los trastornos de aprendizaje están estos rasgos disléxicos, que es un trastorno específicamente en la lectoescritura. ¿Y qué hace Natalia con su hijo con esta situación? Esto hay que evaluarlo claramente. Esto requiere de una evaluación neurológica, de un tratamiento psicopedagógico, fundamentalmente, porque a ese niño va a haber que adaptarle algunas cuestiones curriculares, posiblemente, según la característica de la dislexia que tenga. Y esto habría que hacer una orientación en algún hospital, si es un hospital público y es de Rosario, el Hospital de Niños Vilela, el Servicio de Neurología, y los otros hospitales que tienen servicio de neurología son el Hospital Provincial, el Centenario, el Hospital de Niños Zona Norte. Allí la pueden ayudar. Entonces, Natalia, esperamos que puedas llegarte allí y que puedas tener las respuestas que necesitas justamente para tu nene. Doctor Galiquio, bueno, la medicación, que es el tema polémico, podemos decir, hay varias aristas de este tema polémicos o complicados de tratar a la hora de ser claros y a la hora de ponernos la mano en el corazón y asumir responsabilidades. Pero el tema de la medicación, le quiero preguntar esto. Muchos chicos, bueno, en el caso de Natalia nos decía su nene ya está medicado, se deben encontrar con varios panoramas cuando ingresan al consultorio. El papá que viene dice no quiero que lo mediquen porque es un niño, o medicámelo porque no lo aguanto más. Tal cual. Uno vuelvo al concepto. Las patas del tratamiento básico, no hay medicación si no tiene las tres patas fundamentales de la mesa. La familia trabajando adecuadamente y comprometida, la escuela trabajando adecuadamente y en conjunto con los terapeutas. Son las tres patas que tienen que trabajar en forma conjunta. Si uno tiene eso más o menos organizado y el paciente no presenta mejoría y persiste una desadaptación en los distintos ámbitos, puede pensar en la cuarta opción, que es la farmacológica. La medicación en estos casos no cura nada, es un tratamiento sintomático. Es como un bastón para un rengo. ¿Qué síntoma contiene? Fundamentalmente lo que se utilizan son estimulantes de la atención, que la droga es el metilfenidato. Uno, a partir de estimular la atención, sobre todo lo que regula es el neurotransmisor dopaminérgico, si mejora la atención, mejora su entendimiento. Si mejora su entendimiento, aprende mejor. Si está más tiempo prestando atención, se mueve menos. Entonces, dos de los síntomas ya los mejoramos. Si se mueve menos, hay menos roce, hay menos movilidad, disminuye la impulsividad. Entonces, en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad combinado, que es el más frecuente, donde están estos tres síntomas mezclados, esto genera una adaptación en un ámbito escolar, grupal, con 25, 30, 30 y pico de compañeros y a veces más, y hace de que una de las cuestiones de mayor presión, que es la escuela, donde hay mayor desadaptación, se vaya regulando y le da mejor autoestima al niño. Claro. Y hay que trabajar arduo sobre ese niño para demostrarle que puede hacerlo más en esos momentos que están medicados, y trabajar con la familia para que pueda, sin el peso de la presión escolar, trabajar un montón de cuestiones en casa que muchas veces si no se van dejando de lado. Esos son es los más pros, o menos la estrategia. Los pros, los contras de la medicación, doctor. El metilfenidato, que es lo que se discute, es una medicación vieja, o sea, y los americanos la han usado porque antes era de venta libre en Estados Unidos, en cantidad de... Esta es una medicación que puede producir a largo tratamiento alguna disminución en el crecimiento estatural. Generalmente es entre 2 y 3 centímetros, que en general no afectarían demasiado la altura final de ese niño genéticamente determinada. Bien. La otra cuestión es, como es un derivado anfetamínico modificado, puede producir disminución del apetito. Por eso es muy importante la valoración del peso y cómo se van alimentando estos niños, y puede producir algunos trastornos para conciliar el sueño. La realidad es que estos síntomas aparecen poco en pediatría. Porque se utilizan dosis más bajas, ¿no? Tal cual, son manejables la mayoría de estos síntomas
cuando el paciente está medicado. Aparte es una medicación que en general hay de distintas, viene de distintas formas, pero la que más se utiliza es la de corta duración. Eso le iba a preguntar, digamos el acostumbramiento, ¿cómo se maneja el tratamiento de la medicación? Esta medicación, uno no puede generar con un tratamiento sintomático más problemas de lo que ya trae el paciente, si no, no es ético. O sea, esto tiene que ser claro. Uno tiene que generar mucha mejoría sin tener posibilidades o con muy bajas posibilidades de efectos no deseables. Esto no genera adicción ni dependencia. Inclusive el tratamiento en aquellos medicados se indica de lunes a viernes previo a ir a la escuela o previo a alguna actividad específica. Se trata que sábados y domingos estos pacientes no tomen medicación, ni en las vacaciones de verano, ni en las vacaciones de invierno. Y si no asiste a la escuela, que tampoco la tome. O sea que esto en general no es una medicación que genere adicción ni dependencia. Le quiero preguntar a Viviana y a Karina, ¿cómo se manejan ustedes con chicos que ya saben que están diagnosticados y que están medicados? Digamos, me imagino, Karina, en la escuela no debe ser lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Yo lo que quería retomar también es esta cuestión de límites, de cómo podemos enseñar al niño a ciertos límites y que tiene que estar acompañada la escuela y la familia. Por un lado, la cuestión que el límite no se impone de arriba hacia abajo, no se impone con violencia, sino ir construyéndolo con los niños y que haya límites en casa, que haya rituales, nos sentamos a hacer la tarea, no llenarlo de actividades, de... Vamos a dejar esto claro, vamos a buscar los hábitos. Acá es fundamental, digamos, ya no hablemos del TDAH, hablemos de los chicos en general. Claro, porque tenemos que buscar esto, ¿no? Pero más que todo calmar la ansiedad, porque todos los padres que hemos tenido niños, en algún momento nos preocupamos porque hoy los chicos son más inquietos que hace 20 años atrás. Entonces, bueno, quedarnos tranquilos que quizás nuestro hijo es inquieto y lo es porque no tiene este límite de los rituales y de las rutinas diarias. Y que eso es lo que tenemos que darles nosotros para contenerlos. Sí, porque muchas veces entramos y salimos de casa por las actividades, sobre todo aumentado por las tecnologías, el televisor prendido, y esto hace que los chicos se distraigan fácilmente. Entonces, cuando hacemos la tarea con ellos o los acompañamos, que no esté el televisor, que no estén otros elementos que puedan distraerlos, y se trabaja con la tarea, se le ayuda a ordenar los libros, los cuadernos para el día siguiente, la mochila, y empezar con estos rituales para poder construir realmente un orden en su vida. Y a partir de ahí, bueno, acompañados obviamente por los docentes. Los docentes son fundamentales porque, vuelvo a decir, si nosotros de antemano cae por sobre el niño una etiqueta, esto lo va a perjudicar. Entonces, en la escuela también, respetar estas rutinas e ir creando el límite de a poco, porque se ve muy claro cuando entran a primer grado que la maestra dice, pero este chico no se puede quedar quieto. Claro, porque vienen del nivel inicial, que todavía era un jardín de infantes muchas veces, con el sentarse en bancos unos detrás del otro y tienen que hacer silencio durante tanto tiempo. Entonces, un poco lo que decía el doctor, no están medicados en la época en vacaciones, habla mal de la escuela, porque la escuela es el lugar del vigilar y el castigar, como decía Foucault, sí, Foucault. Donde solamente los medicamos para que se queden quietitos y escuchen. ¿Para qué? Me voy a usar esta expresión, para que no jodan. Claro. Eso me sonó, a mí me dolió lo que él dijo porque sonó, pero bien, ¿no? Sonó como que la escuela está haciendo esto, vigila, castiga y quiere que el niño se quede quieto. Esto es terrible para la escuela, pero está bien porque nos ayuda a reflexionar y a pensar. ¿Cuál es el rol de la escuela? Que en realidad eso es lo que nos tienen que decir, para que nosotros desde la escuela podamos cambiar y no tenemos que tener al niño callado y medicado, sino que tenemos que tener un niño libre. Viviana se muere por hablar, pero aparte porque sé que no siempre se tienen los recursos, ¿no? En las escuelas y los docentes. Sí, no iba a hablar de, ¿sabés qué? Hay otra cuestión acá, de por medio, que sería conveniente aclarar, que es un aprendizaje escolar. ¿Por qué se lo medica? Porque cuando va a la escuela no es para castigar, no es por esta cuestión. No, hay una cuestión básica que es que el aprendizaje es un proceso neurofisiológico de interacción del niño con el medio, que se sostiene en una serie de funciones cerebrales superiores, entre las cuales está la atención sumamente ligada a la memoria corta y largo plazo, la sensomotricidad, la motivación, la habituación, es decir, un niño que no puede focalizarse en algo, no puede guardar ese contenido. No puede básicamente aprender. Va a poder lograr la estabilidad en la información. Por eso se lo medica cuando va a la escuela. Porque el aprendizaje no se sostiene si no se da estos pasos de que el niño mire, atienda, guarde y pueda evocar después.
¿Me explico? Claro. Desde ese lugar. El tema, tal vez, si yo entiendo lo que dice Karina, es la deuda de la escuela de poder lograrlo con otro método, ¿no? Desde otro lugar, con otros recursos. Sí, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con tu definición de aprendizaje, pero me parece que la escuela tiene una deuda de cómo aprendemos y qué estrategias se siguen utilizando, porque hoy el niño necesita otras estrategias porque tenemos otras infancias y otras adolescencias, y eso es lo que intentaba decir, que la escuela tiene que pensarse a sí misma. Por eso rescato lo que dice el doctor y también lo que decís vos, Viviana, seguro. Vamos a hacer la última tanda. Cuando volvamos, hay un montón. Yo les voy a tirar afirmaciones que hemos escuchado sobre el TDAH y cada uno de ustedes va a desmitificar o a ratificar cada una de estas afirmaciones de acuerdo a la experiencia de cada uno. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Consultas telefónicas al 5282-680. Hoy estamos con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las consultas en vivo al 530-1190. Estamos en LT3 AM680 o a través de lt3.com.ar. Inicio espacio publicitario. Con Spiruline cambia energía en falta por energía en alza. Uní lo que sos con lo que podés ser gracias a los múltiples beneficios de Spiruline para lograr una vida equilibrada y saludable. Spiruline, 100% nutritivo, 100% origen natural, 100% vida. Spiruline suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico, farmacéutico o nutricionista. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La urología mini-invasiva en Rosario tiene un nombre: Grupo UMIR. www.grupoumir.com.ar. Teléfono 448-7224. Con Spiruline cambia energía en falta por energía en alza. Uní lo que sos con lo que podés ser gracias a los múltiples beneficios de Spiruline para lograr una vida equilibrada y saludable. Spiruline, 100% nutritivo, 100% origen natural, 100% vida. Spiruline suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico, farmacéutico o nutricionista. Fin espacio publicitario. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padilla. Nos movemos con vos. Ya estamos atravesando los últimos minutos de Carpeta Médica, hoy hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y llegó la hora de desmitificar, que nos gusta mucho hacer esto porque hay muchos sobreentendidos, fundamentalmente sobre este trastorno, sobre el que mucho se habla, pero poco parece saberse o poco nos hemos metido de cabeza. Una afirmación muy escuchada: el TDAH no existe. Es un invento de la psiquiatría norteamericana para etiquetar niños difíciles, doctor. No, estoy totalmente en desacuerdo. El TDAH existe, hay evidencia científica clara desde el punto de vista biológico, social, y es un trastorno que afecta en la actualidad al 7 al 9% de la población infantil. Si un niño no es hiperactivo no puede tener TDAH y solamente afecta a los varones. Bueno, hay cierta predominancia o prevalencia masculina en varones del síndrome. 4-1 la prevalencia en varones. En varones. Sí, en varones, más que en mujeres. Y perdón, la otra cuestión que habías comentado. Que si el niño no es hiperactivo no puede tener TDAH. No, cuidado, no mezclemos. Hay distintos subtipos de trastornos desatencionales. Puede ser desatento solo, puede ser desatento más combinado con hiperactividad, más impulsividad. Puede ser mixto o puede ser combinado, digamos. Karina, ¿el TDAH se debe a la mala educación proporcionada hoy en día por los padres? No, es decir, eso influye obviamente, pero no es excluyente, ya lo planteaba el doctor, seguro. El TDAH es un trastorno debido a la forma actual de vida que antes no existía y cuyas cifras están aumentando, doctor. No, existió siempre, pero no hay duda que hay un factor ambiental, ecológico, familiar, que influye para que haya en un paciente con una predisposición, haya una sintomatología más temprana o más incisiva.
Karina, ¿el niño con TDAH necesita clases especiales? No, el niño siempre necesita estar con otros compañeros, sí un cuidado especial y una mirada especial. Doctor, ¿el tratamiento farmacológico se utiliza en el TDAH para sustituir las intervenciones psicológicas y escolares más costosas y eficaces? No, totalmente en desacuerdo. Primero están las intervenciones psicológicas, familiares y escolares, y recién después, como alternativa, es la farmacológica. Y otra para usted, doctor Galiquio. ¿Los psicoestimulantes producen dependencia o su uso induce la aparición de dependencias? No, ya lo aclaramos. Estos estimulantes no producen adicción ni dependencia, sino estaríamos generando un problema más grave arriba del que tenemos. ¿Los psicoestimulantes dejan de ser eficaces en la adolescencia? No, tampoco. Hay distintas medicaciones que a medida que el niño tiene más edad se pueden ir eligiendo como alternativas. Algunos de los mitos en torno al TDAH, me estaba faltando uno. Aunque el TDAH existe, es un problema relativamente leve que desaparece con la edad. No, en realidad no desaparece con la edad, se va modificando en su comportamiento. Es decir, el niño que tiene un TDAH con hiperactividad diagnosticado fehacientemente, sigue con su problemática en la adolescencia y en la adultez. No se cura, no es una problemática que se cure, se va acompañando por todo este equipo de profesionales que lo sostienen, se va mejorando en tanto y en cuanto el desarrollo se va dando en este ser humano, ¿verdad? La verdad que les quiero agradecer mucho a los tres. Es un tema difícil de tratar, es un tema que involucra muchas emociones de los que fundamentalmente somos papás, porque nos sentimos toda la vida responsables de nuestros hijos, pero muchas veces nos cuesta asumir lo que esa responsabilidad implica, que muchas veces es afrontar el dolor de reconocer que nuestro hijo tiene alguna dificultad y que la forma de ayudarlo muchas veces es, de alguna forma, lo quiero decir claramente, sin herir la susceptibilidad de nadie, pero es obligarlos a hacer algo que no quieren hacer en ese momento y obligarnos a nosotros a ponernos ciertas pautas y ciertos objetivos para los que tal vez no estábamos preparados. Así que les agradezco, bueno, doctor Santiago Galiquio, neurólogo infantil del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, pero sabemos que da vuelta por todas las organizaciones médicas de la ciudad, así que le agradecemos mucho por su presencia. Gracias por la invitación. A Viviana Salamone, así no te bautizo, Viviana Salamone, psicopedagoga, presidenta del Colegio de Psicopedagogos. Muchas gracias por tu visita y sabemos que muchas escuelas no tienen gabinetes psicopedagógicos y que esto es una falencia importante en el ámbito público, ¿no? Ya lo creo, sería necesario. Y también a la licenciada Karina Cabo, licenciada en Ciencias de la Educación, por hacer tu aporte desde la educación, que en este tema es preponderante. Sí, fundamental, e instar a que haya equipos psicopedagógicos, si no en cada escuela, al menos en los hospitales, que puedan acompañar a los padres en este tratamiento que realmente es interdisciplinario. Me quedo para hacer el resumen sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con las 4 patas del doctor Santiago Galiquio: de la familia, del abordaje psicopedagógico, de la escuela y como última pata, después de haber pasado un gran tiempo y después de haber hecho un diagnóstico certero, la medicación como un coadyuvante para poder sacar a los chicos adelante. Hoy hablamos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Les agradecemos a todos por habernos prestado este ratito, sus oídos, su atención con este tema. A todos nuestros invitados, Santiago Galiquio, Karina Cabo y Viviana Salamone, muchas gracias a los tres por estar aquí. El próximo sábado vamos a estar tratando otro tema que tiene que ver también obviamente con el cuidado de la salud y en este caso tiene que ver con los controles de la próstata y con la utilización del Viagra en los chicos, en los adolescentes, que cada vez es más importante, que cada vez crece más, así que vamos a estar tratando ese tema el próximo sábado en Carpeta Médica. Recordamos, cambio de horario a partir de las 9 de la mañana, los estamos acompañando. Como siempre, les agradecemos por su tiempo. En la puesta en el aire estuvo Germán Chindamo, en la producción Lucas Castaño, Flavia Padín, les agradecemos. Carpeta Médica vuelve el próximo sábado a las 9 aquí por AM 680 LT3.